un gusto compartir esta sesión que se denomina Datos, Políticas basadas en evidencia y cooperación internacional. Quiero, en primer lugar, dar un saludo muy especial a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, todas personas muy profesionales en la temática que nos convocan. Marilia Fernández Rodríguez, de Macedo, investigadora del Observatorio Internacional de las Migraciones del Brasil. También Gabriel Cruz Ausume, jefe de planificación del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. Peter Abad, subjefe de estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del INEI de Perú. Y Julieta Bengochea, coordinadora del Programa de Población, Universidad de la República del Uruguay. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como también ha sido la práctica en las otras sesiones, nuestra sesión 4 sobre datos, políticas basadas en evidencia y cooperación internacional, como sabemos, es un elemento clave de esta segunda revisión del Pacto Mundial para la Migración y de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto en la coordinación y preparación de esta sesión, para el cual hemos contado, por supuesto, de manera conjunta con el apoyo de la OIM y también del Fondo de Población de Naciones Unidas, así como de otras agencias del sistema. Para ello, nos hemos basado principalmente en los siguientes objetivos del Pacto Mundial, que son el objetivo 1, que es justamente referido a recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. El objetivo 3, que habla de proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. El objetivo 7, abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración. El objetivo 17, eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Y por último, el objetivo 23, que se refiere a fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los sistemas de recolección de datos de todo el ciclo migratorio para reforzar la elaboración de normativas, programas y políticas basados en evidencias, orientados a la eliminación de la discriminación contra las personas migrantes y a aumentar la visibilidad de sus contribuciones? Entonces, le paso la palabra a... adelante, Peter. Muy buenas tardes. Primero quiero saludar a todos los colegas aquí presentes y también agradecer la cordial invitación para participar en este importante evento. Yo traigo a esta revisión los saludos del doctor Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y expresar también nosotros como equipo nuestras condolencias por la partida de Jorge Martínez, un maestro del CELADE que ha capacitado y asistido a todas las oficinas nacionales de estadística de la región. Es un placer entonces acompañarlos en esta temática sobre los datos y políticas basadas en evidencias y cooperación internacional. Nosotros siempre decimos que las personas dejan huellas en un puesto de control fronterizo, en la matrícula educativa, en el registro laboral, en el registro de salud, al enviar dinero o simplemente usando su teléfono móvil. Realmente es un desafío. Es un desafío integrar toda esa información y estandarizarla, más aún cuando se habla de interoperabilidad. Tenemos que, no solamente necesitamos una variable clave, sino que los datos, las variables tienen que ser metodológicamente comunes, estandarizadas, los conceptos, más aún cuando los registros administrativos tienen muchas limitaciones.
Yo creo que el primer paso, el primer desafío es llegar a este diagnóstico si los sistemas estadísticos nacionales pueden tener la capacidad como impregnar las buenas prácticas estadísticas en cada uno de los registros administrativos, porque eso es lo que se tiene que hacer. Buenas prácticas estadísticas para aprovechar registros administrativos que no han sido necesariamente creados para tal fin. Yo les quería comentar que en el caso del Perú tenemos una comisión multisectorial que es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, denominada Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, que es de naturaleza permanente y participan todos los sectores del gobierno. Estamos también involucrados allí, además de la sociedad civil, que tiene por objeto respetar y proteger los derechos de las personas migrantes, promoviendo la igualdad de trato, el pleno ejercicio de sus derechos y la integración en la sociedad y economía. También están algunos organismos internacionales en esta mesa migratoria. La idea es que a través de esta mesa migratoria se pueda conformar un comité técnico o un sistema de información integrado de estadísticas migratorias que se nutran de todas las fuentes de información. Y cuando hablo de fuentes de información, estoy añadiendo los censos nacionales y las encuestas, que son muy importantes, las encuestas de hogares en mi país, y en cuyo desarrollo puedan participar todas las instituciones. Creo que es una forma de aprovechar la cooperación internacional que es vital en un país donde los recursos son escasos para facilitar y mejorar el fortalecimiento en la producción y generación de información estadística que cubra los 4 ejes de la política migratoria del Perú. Los peruanos con voluntad de migrar, los peruanos en el exterior, los retornantes y los extranjeros en el Perú, con la finalidad de dar cumplimiento y seguimiento a los objetivos y compromisos enunciados en este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Gracias. Muchas gracias, Peter. Adelante, Julieta. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar mi intervención, tanto en nombre propio como en nombre del Programa de Población de la Universidad de la República de Uruguay, quiero hacer llegar el más sentido pésame por el fallecimiento de Jorge Martínez, a su familia, amistades, colegas. Jorge es un referente clave en el estudio de la migración internacional en América Latina y el Caribe, un académico generoso y fue y seguirá siendo un amigo entrañable para nuestro programa. Bien, sobre la primera pregunta, quisiera decir que la disponibilidad de datos oportunos, precisos y actualizados sobre la migración internacional es fundamental para su medición, análisis y comprensión. En la región latinoamericana y caribeña, la tradición de recopilación de datos censales es sólida, sin embargo, persiste el desafío de obtener información detallada y en tiempo real sobre los flujos migratorios y sus características. También persiste el desafío de contar como mínimo con datos censales cada 10 años que garanticen la periodicidad y la comparabilidad entre los países de la región. La segunda pregunta se refiere a cómo podemos aprovechar los datos existentes sobre migración y las tecnologías innovadoras para promover políticas basadas en evidencia, evitando al mismo tiempo sobrecargar a las poblaciones migrantes con la recolección repetitiva de datos. Marilia, tienes la palabra. Gracias. Bueno, directamente a la pregunta. Pienso que para evitar esta sobrecarga, aprovechar los registros administrativos ya existentes y mejorar su interoperabilidad. Pero como Peter bien mencionó ahora, los registros no son necesariamente hechos para fines estadísticos, ¿sí? Entonces, este es el trabajo de OBIMIGRA, de observatorio, de hacer
la análisis de la consistencia de estos datos y después sí publicizarlos, ¿sí? Expandir también el acceso de las bases de datos de distintas áreas gubernamentales, ¿sí? Porque aún no tenemos acceso con las bases de todos los ministerios en Brasil, entonces estamos trabajando para incluir como participantes de los acuerdos de cooperación técnica, como de salud, educación, por ejemplo, y pienso que fortalecer el uso de herramientas tecnológicas que permitan consultas interactivas sin depender del levantamiento constante de información. Pero más, claro, estoy reforzando que garantizar que la interoperabilidad, que siempre hablamos, más que garantir la interoperabilidad, es imprescindible asegurar el tratamiento riguroso de los datos. La calidad de la información debe preceder su integración y difusión y que las herramientas avanzadas solo son eficaces si los datos son confiables, estructurados y metodológicamente consistentes. Entonces, solo así podemos armonizar y publicarlos con la transparencia y la precisión necesaria para fundamentar políticas públicas eficaces. Gracias, Marilia. Gabriel, adelante. Muchas gracias. Es importante partiendo para las ONES o las oficinas de estadística que siempre constantemente estén actualizando y revisando sus metodologías y también las organizaciones que se van vía registro administrativo. Sabemos que el registro administrativo es un enorme potencial y que hay que revisarlo y usarlo para colocarlo como un bien público, darle utilidad a la información y saberla también diseminar, porque no todos los públicos entienden de la misma manera la información estadística. Gracias, Gabriel. Adelante, Peter. Bien, se pueden aprovechar los datos existentes a través de instrumentos de cooperación entre instituciones. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos un convenio con la Superintendencia Nacional de Inmigraciones. Tenemos un grupo de trabajo, incluso publicamos en conjunto por lo menos 2 volúmenes al año de migración internacional a partir de los registros migratorios. Esto significa de que es importante que se unan estos grupos de trabajo para poder tener información estadística oportuna. Pero no solamente eso, sino que se requiere ahora una medición continua para el corto plazo. Entonces, esta información, preferentemente mensual o trimestral, que integre toda la información de corto plazo que provenga de todos los registros administrativos disponibles y de las encuestas, y así generar un sistema de seguimiento y monitoreo permanente de apoyo a las políticas públicas migratorias. Pero aquí no solamente está el hecho que había hablado antes del registro administrativo, que tiene limitaciones y que se necesita estandarizar. Hay un tema importante, que las entidades no quieren compartir sus bases de datos. Y ese es un tema legal problemático porque requiere mucho tiempo para lograr que finalmente puedan compartir la información, porque nos vamos a beneficiar todos. Y ese es el gran trabajo que se está realizando en esta mesa migratoria, de tal forma que se pueda compartir esta información. Es duro, pero se puede hacer. Muchas gracias, Peter. Los compromisos conjuntos, las recomendaciones que propondrían para poder fortalecer justamente la cooperación en financiamiento y también el desarrollo de capacidades que puedan apoyar el intercambio de datos alineados con los objetivos y principios rectores del Pacto Mundial y cuyas recomendaciones podamos informar también en el próximo foro de revisión de la migración internacional en 2026. Adelante, Gabriel. Ok, muchísimas gracias. Es importante colocar en la región de América Latina
digamos, esta movilidad permanente en la transferencia de conocimiento para el fortalecimiento de las instituciones en mención o interesadas. Pienso que hay que replicar las buenas prácticas ya sea la vía diplomática o vía técnica, para poder dar respuesta oportuna a los migrantes. También pienso de que si estamos con una cooperación que podríamos decir, entre comillas, limitada, debemos de ser creativos en la región y para darle sostenibilidad. Pienso de que una comunidad diversa y que tenemos capacidades diversas, pues hay que ponerlas a la disposición y poder tener pues diferentes iniciativas, mesas de trabajo. En este sentido, digamos, yo diría mesas de trabajo para fortalecer los sistemas, la gestión de la información y los sistemas en sí. Por otro lado, también profundizar en los perfiles de nuestros migrantes, porque hay que darle, yo pienso que hay que darle una mirada a los migrantes desde el aporte económico, el aporte cultural al conocimiento, digamos, a los países tanto de acogida y también de retorno cuando, digamos, tienen esta reinserción. Por otro lado, pienso que siempre hay que colocar estos temas, digamos, en la agenda regional o nacional, también global, porque de esa manera, pues, surgen nuevas alianzas, surgen nuevos actores, más personas interesadas en poder trabajar este tema. Peter, adelante. Bueno, pienso que este foro de revisión de la migración internacional representa en sí una oportunidad clave para fortalecer la cooperación internacional, la armonización y estandarización de datos, así como el uso de fuentes no tradicionales, nuevas tecnologías que permitan medir los movimientos migratorios. Pero aquí sí quiero aprovechar lo que ya había mencionado Gabriel, ¿no? Acerca de temas innovadores, hacer captura de información a través de metodologías innovadoras, y quería mencionarles de que en el año 2012 el Perú realizó una encuesta a los peruanos en el exterior. Fue una encuesta que nos trajo importante información, una encuesta no probabilística, para caracterizar a los peruanos en el exterior. En el año 2022 realizamos una segunda encuesta y también nos trajo información muy interesante. Por lo menos la mitad de los peruanos que salieron fue por motivos laborales. El 15% fue por motivos de estudio. Entonces, este es un formulario que se colgó en línea y nos apoyaron todos los consulados peruanos en el exterior. También hay experiencias exitosas y creo que muy importantes de la población peruana, de la población venezolana en el Perú, la población residente. Se han realizado ya 3 encuestas. En el censo del año, en los censos también tenemos preguntas sobre migración en el 2007, 2017 y ahora este año vamos a ejecutar el censo de población en el mes de agosto y siempre con variables de migración. Pero quería mencionar sobre estas encuestas porque en el año 2017, por ejemplo, en el Perú residían aproximadamente 50.000 venezolanos. En el año 2018, cuando realizamos esta primera encuesta, que fue gracias a los organismos internacionales que lo financiaron, gracias a ACNUR, a OIM, al Banco Mundial, UNICEF, financiaron esta primera encuesta y nos arrojó información de que aproximadamente existían 700.000, 800.000 personas residentes venezolanos en el Perú. Y de ellos el 2,2% había ingresado en forma irregular. Cuando realizamos la encuesta en el año 2022,
gracias también al aporte de los organismos internacionales, a ACNUR y OIM, Banco Mundial, el 27,2% de los residentes en el Perú, residentes venezolanos, no había entrado en forma irregular, el 27,2%. El año pasado hemos ejecutado la tercera encuesta que vamos a tener en los próximos meses los resultados. Entonces, existe ya un seguimiento a través de encuestas y fórmulas innovadoras, porque esta última encuesta, y perdona que me extienda un poquito, esta última encuesta está usando un vehículo, una muestra, que es una muestra de la Encuesta Nacional de Hogares, que es una encuesta muy poderosa en el Perú, y vamos a tener variables adicionales. En cada encuesta hemos tenido variables adicionales, ahora podemos medir incluso la pobreza. Son temas importantes que quería mencionar. Y también tenemos en estos momentos una encuesta permanente del empleo nacional. Es una encuesta poderosa porque calcula el empleo en el corto plazo en 26 ciudades del Perú. Y a esa muestra, en esa encuesta, también estamos incluyendo a una muestra para la población venezolana y le vamos a ejecutar este año con el apoyo del BID, que ha creado una metodología, herramientas para poder explotar información, en este caso laboral. Muchas gracias. Gracias, Peter. En el tema de datos, de evidencia en la medición de la migración internacional, tenemos avances muy significativos en nuestra región. Estos avances justamente apuntan a el aprovechamiento de las fuentes de datos tradicionales, como escuchamos a nuestros colegas del Instituto de Estadística y también de la academia, en términos de las fuentes tradicionales, los censos de población, las encuestas de hogares, las encuestas especializadas. No obstante, claramente también en sus propias palabras persisten enormes desafíos. Y sobre todo cuando estamos apuntando al cumplimiento de los objetivos que competen justamente a esta sesión, en donde necesitamos información, datos que permitan apoyar con evidencias la generación de las políticas de gobernanza migratoria y también en términos de justamente contar con las desagregaciones, como decimos en términos estadísticos, de la información en términos de la interseccionalidad del tema género, el tema de las desigualdades. ¿Por qué? Porque con estas desagregaciones es que podemos contar también con las evidencias que nos permitan justamente el objetivo principal de los datos en términos de políticas públicas, combatir la discriminación, la xenofobia y por supuesto la realización de los derechos de las personas migrantes. Muchas gracias a todos, a todas por sus intervenciones, en particular a nuestros queridos panelistas, a quienes pido un aplauso y reiterarles también el agradecimiento. Y bueno, vamos cerrando entonces esta sesión. Yo no quisiera dejar de agradecer también a quienes se refirieron, hicieron un reconocimiento a nuestro querido colega Jorge Martínez. Realmente lo vamos a extrañar muchísimo. Él, además de amigo, colega y defensor de los temas de migración internacional y derecho de las personas mayores, también fue, en mi caso, mi profesor, así es que me toca muy de cerca su partida y me siento muy honrada por el reconocimiento y la mención a su trabajo. Muchísimas gracias.